Continuamos en Televida con la presencia de Laura Fornaciero. Ella es bioquímica, especialista en hematología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Directora del LAT, que es el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis y Análisis Clínicos. Y vamos a hablar un poquito precisamente de todo lo que ustedes estudian y trabajan allí en el laboratorio. Vamos a ver cuando ocurre un caso de trombofilia para gente que a lo mejor le ha tocado o le está tocando en este momento hacerse los estudios. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Así como también el caso de las hemorragias. Bien, bien, bueno, entonces entiendo que vamos a explicar un poquito de qué se trata una u otra alteración de la sangre. Exactamente. Uno siempre dice que en general son alteraciones de la sangre, no le dice enfermedad para que el paciente no se sienta enfermo, sino con una alteración que en general lo bueno es que le ponemos un nombre para que el médico después pueda hacer un tratamiento. Claro. Bueno, explicarlo desde el punto de vista de la coagulación. O sea, el organismo está dotado de un montón de mecanismos en equilibrio siempre. Uno tiene que darse cuenta de que todos los mecanismos que se activan en el organismo también tienen sus inhibidores y el tema es una balancita siempre en equilibrio. Entonces, el organismo está dotado de sistemas que van a tender a, por un lado, prevenir la hemorragia ante un corte, una herida en un vaso sanguíneo, una alteración, pero también prevenir la trombosis. Claro. O sea, que ese mecanismo de coagulación se active en el tiempo y forma necesario hasta que se resuelve la cosa. Y ahí paramos. Por eso, estamos hablando de pacientes que tienen esa predisposición. Exacto, el paciente con hemorragia. Bien. Ahora, cuando nos pasamos para el otro extremo y el organismo tiende más a formar trombos, ¿qué va a pasar? Van a existir la probabilidad de formar coágulos, o sea, interrumpir la circulación venosa o arterial en algún territorio del organismo. ¿Por qué? Porque fallan esos mecanismos. Claro. Lógicamente, anatómicamente, el paciente tiene probabilidad de hacer por otras causas esta trombosis, pero cuando se han estudiado las otras causas, así como también en las pérdidas de embarazo, claro, en las mujeres con pérdidas de embarazo, con frecuencia de pérdidas en primer trimestre o complicaciones obstétricas tardías del embarazo, los médicos son los que determinan en qué caso es necesario estudiar. Y a partir de ahí, bueno, habrá que indicar el tratamiento, el médico se ocupará de ver cuál es el tratamiento, pero el tema es detectar este riesgo, ¿no?, que está siempre latente a partir de que se instala. Tal cual. En el caso del paciente con tendencia al sangrado, lo bueno es encontrar la causa. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a los pacientes, el que viene ya adulto o adolescente a estudiar una patología de sangrado en donde no hubo un sangrado grave, puede haber un sangrado leve o moderado que a lo mejor en situación normal no incide, pero para una cirugía o extracción dentaria o un procedimiento odontológico hay que saber que eso existe para tomar precauciones. Claro. O sea, no hay que asustarse, sino prevenirlo, prevenir la complicación. Y lo que tiene que ver con la trombosis, o sea que estamos hablando de un bloqueo en las venas, que no llega la irrigación necesaria a una determinada zona del cuerpo. Eso puede traer un montón de consecuencias. Exactamente. Hay pacientes que, contrariamente a esto, que estábamos hablando del sangrado, pueden tener tendencia a formar más coágulos de lo normal, por también desregulaciones de mecanismos fisiológicos que habitualmente tienen que estar en equilibrio. En ese caso también hay que estudiarlo, porque eso puede ser causal de trombosis arteriales o venosas en venas o en otros sitios, en venas de las piernas, en venas de los brazos, en sitios inusuales. ¿Puede provocar una ACV, llegado el caso, o no? Sí, también puede haber una ACV, si bien las alteraciones a las trombosis arteriales en general son debidas a otras causas. En general se estudia con trombofilia más al paciente que han tenido tendencia a trombosis venosa, pero eso a criterio del médico. Claro, o sea, primero que lo va a ver el médico. Y él nos va a decir a nosotros, en realidad, cuándo es necesario estudiar el paciente. Perfecto. En este laboratorio, además, ustedes tienen una cantidad de especialistas, ¿no? Sí, nosotros a lo largo de este tiempo, gracias a Dios, se ha hecho un grupo humano muy lindo y profesional. Hay médicos hematólogos, hematólogos adultos, hematólogo pediatra, hay infectólogo, reumatólogo,
hay alergistas, también tenemos médicos clínicos, dermatólogas, Sí. psicóloga, también psiconeuroinmunoendocrinólogo, es decir, digamos que varias Sí, el doctor especialidades. Cirrincione, que es uno de los columnistas aquí Flebólogos, tenemos un grupo, claro, el doctor Cirrincione. Bien. Tenemos un grupo de flebólogos muy lindo. Médicos que en general también necesitan un poco el apoyo del laboratorio, entonces Claro. vamos interactuando, ¿no? Con Eso cada es una muy de las importante, especialidades. tener el laboratorio mismo allí donde está el especialista, ¿no? Está bueno. Es una ventaja. Sí, está bueno porque uno charla. Claro, charla claro. mucho los resultados del paciente. Sí. Con los hematólogos también hay algunas determinaciones, por ejemplo, los controles de anticoagulación oral Sí, sí. o los controles de anemia que son hechos en el momento. Es decir, tienen el turno con el médico hematólogo, vienen al laboratorio, nosotros hacemos el control y ya en ese momento ven al médico. Claro. Entonces ya está todo ahí adentro, ¿no? Y en el caso de gente que nos esté escuchando en este momento, que sepa o en algún momento de su vida alguien le haya dicho, usted tiende a generar trombosis o es predisponente a las hemorragias, ¿puede Sí. ir por la suya a hacerse estos estudios aquí al LAT o necesita una orden médica? Siempre tiene que ver primero al médico. Claro. Es decir, el médico especialista en el área donde le haya tocado tener la trombosis o el médico que haya tenido o haya enfrentado junto Sí. al paciente el problema de sangrado lo va a derivar en general al médico hematólogo. Claro. Y es el médico hematólogo el que va a considerar la necesidad de estudiar Bien. el sistema de coagulación con los factores de coagulación y la función de las plaquetas, que es lo que hablábamos la otra vez, si se trata de un paciente que ha tenido hemorragia, y también el sistema de coagulación con otros factores que están implicados, y inhibidores de la coagulación, que están implicados en los problemas de trombosis Claro. o pérdidas de embarazo, aborto recurrente Bien, y demás. Bien. Bueno, es bueno saber que contamos con un laboratorio con esta experiencia, ¿no es cierto? Sí. En este tipo de problemáticas, porque siempre, bueno, abocarse a un determinado tema da como un plus mayor, ¿no? De tranquilidad y de confiabilidad. Sí, además, al hacer también el laboratorio clínico común, vos tenés conjugado todo en el Claro. mismo análisis, entonces podés ir analizando todos los resultados. Y lo bueno también es eso, ¿no? Que en general muchos pacientes que tienen ambas cosas para analizar son Sí. analizadas en el mismo laboratorio y por ahí hay relaciones e interrelaciones Bien. cada vez más. Antes el sistema de coagulación estaba aislado del resto, ahora Claro. se sabe que la inflamación, la inmunología y la coagulación van ocurriendo todas en la misma, Sí, sí, en sí, el sí. mismo momento, entonces Claro. está interrelacionado con todo. Bueno, vamos a dar dirección, teléfono del laboratorio. ¿En qué calle estamos? El laboratorio está en Boulevard Oroño, 1425, Oroño y 9 de julio. Bien. Y- ¿Y un teléfono que podamos dar? No Ahí me está, acuerdo. 486 50 5800. 486 5800. Bueno, salvó el graf. Sí, la verdad es que Eso por no llamarse, hay que llamarse más seguido. eso siempre me dice mi hijo, mamá, esas cosas hay que recordarlas, pero bueno, uno ya No está hay hecho. problema. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchas Nos vamos gracias a vos encontrar. por la invitación. Seguimos con más.